Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer es Tejer. Hoy vamos a hacer el kimono Amaranta. La verdad es que os pregunté por Instagram qué nombre os evocaba y me gustó muchísimo el nombre Alhambra que me disteis, pero una de las chicas del grupo privado que tenemos, bueno, le gustó mucho el nombre Amaranta y a mí también, y al final he decidido llamarle kimono Amaranta. La amaranta es una flor súper bonita que tiene mi querida Clara en el jardín y así se quedó el kimono. Materiales que vamos a necesitar. Yo he utilizado Drops Bell, unos 500 gramos, unos 10 ovillos de 50 gramos. Drops Bell. Y Cotton Light en gris, unos 2 ovillos de 100 gramos, con lo cual en total tendrás unos 600 gramos. Yo te recomiendo que uses grosor de K, es decir, esto es un patrón para aguja de 4 milímetros, lino, algodón, bambú. Y si quieres usar estos mismos colores y estos mismos tejidos, pues ideal. Siempre te recomiendo que compres un poquito más por si acaso. Vamos a trabajar desde el largo. Es decir, vamos a hacer 282 cadenas. Como ves, es una pieza sola. Es una pieza en la que vamos a intercalar franjas a partir de ahora las vamos a llamar A o de lazada, y franjas B o de flor. Intercala constantemente estas dos franjas y en total debes tener 40 cuadrados de un lado a otro. Doblaremos por la mitad y de esta forma nos quedará el kimono ya solo preparado para tejer en los laterales, con lo cual es una pieza que, como verás, se realiza casi sin costuras. Es una talla única, mide unos 90 por 90. Te recuerdo que tienes activados los subtítulos en todos los idiomas. Vamos a iniciar haciendo pues estas 282 cadenas. Yo aquí te voy a hacer una muestra pequeña porque era imposible totalmente hacértelo con el kimono tan grande como es. Y una vez tengas estas 282 cadenas, que es el largo total, es decir, el largo que ocupará tu espalda y tu frontal, vamos a hacer una primera fila que no se repetirá, que es de puntos bajos, con lo cual aquí deberás tener 282 puntos bajos. Esto es la espalda y el frontal. Vamos a empezar ahora a hacer la fila número 2, que aquí empieza el patrón a repetir y que es 2 puntos bajos. Como has visto, he levantado una cadena para poder girar y he hecho 2 puntos bajos. Ahora hago 5 cadenas al aire, salto 5 puntos en la base, 1, 2, 3, 4, 5, y en el sexto vuelvo a hacer 2 puntos bajos. Esta es la fila número 2 y es donde empieza el patrón. Vamos a empezar haciendo la franja A o de lazada o rombo. Y empieza así. Después de haber hecho tus 282 cadenas y tus 282 puntos bajos, vamos a ir haciendo este paso, 2 puntos bajos, 5 cadenas, salto 5 en la base y en el siguiente hago 2 puntos bajos. Debo acabar con 2 puntos bajos. Al final de tu fila debes tener 2 puntos bajos después de haber saltado 5 cadenas en la base, igual que empezamos. Esto es importante que lo montes bien desde un principio porque es muy importante que esté bien cuadrado. En la siguiente fila, o fila número 3, vamos a levantar, como ves, una cadena y vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos bajos de la vuelta anterior, es decir, 2 puntos bajos, 1 y 2. Esta fila es exactamente igual que la anterior. Es decir, ahora vamos a hacer 5 cadenas y nos vamos a ir directamente a los puntos bajos que tenemos aquí. Ya no tenemos que contar en la base, sino que ya lo tenemos más fácil. Directamente en los puntos bajos hacemos 2 puntos bajos y repetimos 5 cadenas, 2 puntos bajos, 5 cadenas, 2 puntos bajos. Así. Vamos a empezar ahora la franja A, la de lazada. Para ello vamos a levantar 3 cadenas que van a ser el primer punto alto. Por tanto, nos vamos al cuarto, quinto desde la aguja y ahí hacemos otro punto alto. Es decir, las 3 cadenas es el primer punto alto y ahora hacemos en el quinto punto otro punto alto más. Ahora vamos a volver a hacer esto de aquí. 5 cadenas. Y donde teníamos los puntos bajos de la vuelta anterior, ahí hacemos 2 puntos altos.
Estamos formando la franja A o de lazada. Esto es importante que lo memorices bien porque es lo que vamos a ir repitiendo a lo largo del patrón. Repetimos otra vez lo mismo. ¿Ves que te queda como un cuadradito ahí? 5 cadenas y en los 2 puntos bajos, 2 puntos altos. Estos cuadraditos que se nos forman es importante que los contemos porque debemos tener en total 40 cuadraditos desde el inicio hasta el final. Estos cuadrados de aquí debes tener 40. Luego doblaremos por la mitad, 20 quedarán a un lado y 20 quedarán al otro lado. La siguiente fila es de repetición. La fila 5, levantamos 3 cadenas que son el primer punto alto y en el siguiente punto hacemos otro punto alto. La 5 es igual que la 4. Ahora volvemos a repetir 5 cadenas. Dos puntos altos. Vamos formando cuadraditos. Yo aquí tengo una muestra pequeña, pero tú deberás tener desde el inicio hasta el final 20 cuadraditos a un lado y 20 al otro, 40 en total. La siguiente fila vuelve a ser exactamente igual. Levantamos 3 cadenas, giramos la labor y hacemos un punto alto en esta fila número 6, que es igual que la 5. 5 cadenas y sobre los puntos altos, 2 puntos altos. Fíjate que son 3 filas que son exactamente iguales, en las que formamos cuadritos. Si has hecho esas cadenas de inicio, deberás tener 40 cuadraditos desde el inicio hasta el final de tu labor. Estamos trabajando el largo de la pieza. En la fila número 7 vamos a hacer 2 puntos altos, igual que hemos hecho en las filas anteriores, y ahora vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. 3 cadenas. Vamos a buscar el centro aproximado de estas 3 franjas de cadenas que se nos han formado aquí y fíjate cómo las rodeo y hago un punto bajo formando este lazo y para que nos quede un poco más compactado hacemos otro punto bajo más en el centro. Esto es para que no se nos mueva tanto y se nos queda más centradito y más grueso la lazada. Y ahora hacemos nuevamente 3 cadenas hacia el otro lado después de los 2 puntos bajos. En el centro de esas 3 cadenas, de esas 3 filas de cadenas, hacemos 3 cadenitas más y nuevamente aquí 2 puntos altos. Así es como se realiza la franja de lazada o la franja A. 2 puntos altos. Así nos queda. Volvemos a repetir. 3 cadenas. Busco el central de las 3 barritas de puntos cadena que nos han quedado de las filas anteriores y en el centro sujeto con 2 puntos bajos. Así, más o menos centrado. Y vuelvo a hacer 3 cadenas. Y nuevamente 2 puntos altos. 1 y 2. Y esto lo voy a repetir hasta el final. Así es como formamos el lazo de la franja A o de lazada. Hasta el final donde acabo con 2 puntos altos. La siguiente fila, la fila número 8. Levanto 3 cadenas, que es un primer punto alto, y en el siguiente punto, este no, en el siguiente hago otro punto alto. Ahora voy a hacer 5 cadenas nuevamente que ocupen la lazada. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Cojo hilo y hago 2 puntos altos sobre los puntos altos de la vuelta anterior. 1 y 2. Y repito así hasta el final. Fíjate que se nos ha formado un cuadrado con un lazo en el centro. Es decir, vuelvo a hacer 5 cadenas.
y punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior. Así nos debe quedar. Para la fila número 9 vamos a levantar una cadena, solamente una, y vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto que nos viene. 1 y 2 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 5 cadenas y 2 puntos bajos donde teníamos los puntos altos de la vuelta anterior. De esta forma acaba la franja de lazada y a su vez empieza la siguiente franja o franja de flor. Ahora lo vamos a ver. Esto sería el final de la franja A y el principio de la franja B. Como ves, es muy sencillo. 2 puntos bajos, 5 cadenas, 2 puntos bajos hasta el final. Así. Esta es la franja A. Ahora vamos a ver cómo se hace la franja B, la de flor. Quizá es la que es un poquito más complicada si no has hecho nunca el nudo Salomón. Si no lo has hecho nunca, te recomiendo que primero hagas alguna prueba. Vamos a ver la fila número 10. Levantamos una cadena, hacemos 2 puntos bajos. Y ahora aquí vamos a hacer el nudo Salomón. No es difícil, pero bueno, tienes que tener un poco de práctica. Fíjate, sujetamos así y levantamos un poquito la lazada. ¿Qué medida? Pues más o menos la mitad de las 5 cadenas. Ahora cojo hilo. Sujeto aquí para que no se me escape y paso por esa lazada que he levantado. Esta es la parte importante del nudo Salomón. Aquí, quiero que lo veas bien, tienes 3 lazadas. 2 las que se han formado al levantar y una justamente por ahí es donde debes entrar, pasar el hilo y hacer un punto bajo. Esto es un nudo Salomón. Vamos a hacerlo más veces, no te preocupes. Vamos a repetir. Levantamos más o menos la distancia que ocupa la mitad de las 5 cadenas. Pasamos ajustando aquí con el dedo para que no se nos escape de un lado a otro. Aquí tienes 3 hebras. En esta de aquí, ¿ves? Estas 2 de aquí no. Ahí no, ahí. En estas 2 no, en la de aquí. Ahí entramos, cogemos el hilo, lo subimos y hacemos un punto bajo. Estos nudos Salomón y hemos hecho 2, que más o menos deben tener la distancia de las 5 cadenas de la base. Ahora en los 2 siguientes puntos hacemos 2 puntos bajos, 1 y 2, y volvemos a repetir. Esta es la parte quizá un poquito más complicada del trabajo, pero si ya sabes hacer el nudo Salomón te va a ser muy sencillo. Si no, pues ensaya un poquito antes de continuar. Cojo, levanto, paso, tengo 3 lazadas, estas 2 que forman un arco y esta. En esta tercera de aquí, por el medio, paso y hago un punto bajo. Vuelvo a levantar más o menos la misma distancia, paso el hilo y en esta de aquí paso y hago un punto bajo, nudo Salomón. En los 2 siguientes puntos hago 1 y 2 puntos bajos. Así, estamos formando la flor. La flor que me recuerda muchísimo a la flor de Panot, la flor de Barcelona, que de hecho este kimono estaba inspirado en esa flor, la flor de Barcelona de donde yo soy. Pero bueno, el nombre Panot no me acaba de gustar demasiado. Pero si te fijas, si o eres de Barcelona o conoces Barcelona, la baldosita típica de Barcelona de Puig i Cadafalch es la flor del Panot y se parece muchísimo a esta flor que estamos haciendo ahora. Bien, pues hacemos así, 2 puntos bajos hasta el final, repetimos una vez más el punto Salomón, levantamos, pasamos en esta hebra de aquí, ahí, esta de aquí, ¿ves? Ahí, pasamos, punto bajo y hasta el final. Para continuar, vamos a hacer en la fila 11 4 cadenas, porque vamos a trabajar ahora en punto alto doble. Estas 4 cadenas son el primer punto alto doble, así que ahora vamos a coger lazada 2 veces, punto alto doble. Y en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto doble, que es pasar por 2, cojo hilo, por 2,
cojo hilo por 2, punto alto doble. Ahora vamos a hacer el nudo Salomón otra vez, más o menos la misma distancia siempre. Pasamos, te lo sabrás hacer muy bien porque habrás hecho 40 cuadraditos a nudo Salomón, o sea que ya lo sabrás muy bien. Y ahora fíjate, en el centro de la flor, ahí entramos, pasamos y hacemos un punto bajo. Anclamos de esta forma el tercer pétalo de esta flor de panot. Levantamos, hacemos otro nudo Salomón. Listo. Y ahora vamos a volver a hacer los puntos altos dobles. Es decir, vamos a coger lazada doble, 1 y 2, en el primer punto, punto alto doble, es decir, cojo hilo y paso por 2 y por 2, punto alto doble, 2 lazadas, y en el siguiente punto, nuevamente, 2 puntos altos. O sea, un punto alto doble pasando de 2, 2 y 2. Así. Vamos a volver a repetir. Hacemos nuestro nudo Salomón, tiramos más o menos siempre en la misma distancia, pasamos, cerramos, punto bajo, vamos al centro de la flor de panot, aquí hacemos otro punto bajo, tiramos, hacemos otro nudo Salomón, cerramos y lazada doble, 2. Me voy al punto siguiente, hago un punto alto doble y 2, otro punto alto doble. Y así seguiríamos esta fila hasta el final. Es la fila de la franja de flor. Acabaríamos con 2 puntos altos dobles. Para continuar vamos a levantar una cadena, giramos la labor y vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. La fila 12 y la 13 es como la 2 y la 3. Si te fijas, la 2 y la 3 eran 2 puntos bajos, 5 cadenas, 2 puntos bajos. Vamos a hacer exactamente lo mismo. 2 puntos bajos, 5 cadenas. Y aquí 2 puntos bajos. Igual que hicimos en la 2 y en la 3. Exactamente igual. Por tanto, el patrón sería repetir de la fila 2 a la 11. Llegados al final, volveríamos a hacer la fila de 2 puntos bajos, 5 cadenas, 2 puntos bajos. Y de esta forma habríamos acabado la franja de flor y a su vez tendríamos la base para empezar otra vez con la franja de lazada o rombo, la franja A. Fíjate que debes ir formando como unos cuadraditos, así, que tienen estas dos franjas igual que arriba, igual que aquí abajo también las tienen y que comparten con las dos franjas. ¿Cuántas franjas vamos a hacer? Primero, hacemos una fila de puntos bajos que no se repite. Bien, luego hemos hecho la fila 2 a la 11. Hemos hecho una franja de lazada, la franja A y luego la franja B. Debemos hacer 6 veces este patrón, es decir, empezamos con la franja de rombo o lazada y hacemos después la franja de flor, luego otra vez la de rombo, luego la de flor, luego la de rombo y la de flor. Lo ideal es una talla estándar 90 centímetros, son que hagas 6 veces, es decir, ahora lo vas a ver, 6 veces este patrón acabando en la de flor antes de separar en dos partes, pero si necesitas más debes hacer 8. Es importante que sea par. La fila 7 es la central, por eso es que tiene que ser par. Si quieres hacerlo más grande debes hacer 8.
luego harás 6 al otro lado. Vamos a verlo claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acabo en la de flor. Aquí tendré la fila número 7, la franja 7, que es la que va a ser el central del kimono. El central, es decir, he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6 franjas, acabando en la de flor. Aquí separaremos y dejaremos la franja de lazada. Después de hacer 6, haremos la franja de lazada solo en la mitad del kimono para dejar el espacio del cuello y volveremos a retomar en la franja de flor, haciendo exactamente las mismas franjas al otro lado, es decir, 6, acabando en la de lazada. Si has decidido hacer 8 porque necesitas más amplitud, pues harás 8 a un lado y 8 al otro, pero siempre par. ¿Por qué? Porque la impar es la de lazada, debe quedarnos en el medio. Vamos a ver ahora cómo hacemos la apertura del cuello. Aquí imagínate que ya hemos hecho 6 veces las franjas, es decir, he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, estoy en la franja 6. Y ahora cuando estoy en la fila 13, he acabado de hacer mi franja de flor, la he hecho 6 franjas. Aquí es una muestra más pequeña, pero aquí habrás hecho ya 6 franjas. Vamos a hacer la fila 13, que como sabes es 2 puntos bajos, 5 cadenas, 2 puntos bajos, y aquí debemos dividir el kimono en 2 partes. ¿Recuerdas al principio que te dije que debes tener 40 cuadraditos de un lado a otro? Pues ahora vas a contar 20 cuadraditos. Se ven muy claros los cuadraditos. Estos cuadrados de flor debemos hacer 20 de esta manera. Es decir, haciendo 5 cadenas, 2 puntos bajos, 5 cadenas, 2 puntos bajos. El resto, los otros 20, quedarán libres para el cuello. Aquí, como tengo solo 4, pues la mitad serían 2. Aquí pararía, pero tú tendrías que parar una vez llegaras a los 20 cuadraditos. Los otros 20, de momento, los dejamos en espera. Entonces, ¿ahora qué haríamos? Empezar la fila A o la fila de lazada, pero solo en un lado. Este lo dejamos libre para el cuello. Aquí haríamos la fila 4 solo a un lado, dejando 20 cuadraditos libres al otro lado, es decir, estamos dividiendo el kimono en 2. La fila 4, ¿te acuerdas cómo era? 2 puntos altos, 5 cadenas, 2 puntos altos. Haríamos esta franja de aquí solo en la mitad del kimono, 20 cuadraditos a un lado. Los otros 20 los dejamos libres para la abertura del cuello. Así. ¿Ves? Aquí tendrías 20 cuadraditos y aquí tendrías 20 que dejarías libres. Y aquí haríamos la franja de flor. Aquí tendrías 6 franjas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora aquí la séptima es la que queda en el centro y sería así. Si has hecho 8, igual. Sería la 9 la que tendrías que dejar en el centro. Yo creo que 8 es muy muy grande y que con 6 nos va a venir bien a todas las tallas, porque es un kimono que lo que pretendemos es que cuando lo doblamos ya nos dé la forma de manga directamente y no tengamos que hacer mangas. Es decir, esto nos va a caer caído en los hombros y ya no vamos a tener que hacer mangas. Pero bueno, si necesitas hacer más, pues haces más. Siempre que sean pares. Entonces, para continuar, vamos a hacer 2 puntos bajos, 5 cadenas, 2 puntos bajos. Hemos acabado de hacer nuestra franja de flor en la mitad del kimono. Imagínate que aquí tendrías 20 cuadraditos, que son la mitad de los 40 que tienes en total. Y cuando llegaras a la mitad, ¿qué haríamos ahora? Llegamos al final, aquí hemos dejado este espacio libre que no hemos trabajado. ¿Y qué debemos hacer? Pues montar 140 cadenas. Aquí, después de hacer los 2 puntos bajos, montamos 140 cadenas. Yo aquí voy a hacer menos porque estoy haciendo una muestra más pequeña, pero tú deberás hacer 140 cadenas, que son las que te ocuparán desde el centro del kimono hasta el final. Y estás trabajando ahora el otro frontal. Lo estamos haciendo de una sola pieza y de esta forma la costuración es mínima. Así harás 140 cadenas
Listo. Ahora lo único que tenemos que hacer es volver a repetir. Es decir, vamos a volver a hacer la franja de flor. Es un poquito diferente en esta parte de aquí porque aquí tenemos una cadena. Y aquí en la otra parte no tenemos una cadena. Así que vamos a ver cómo se realiza porque es muy fácil. Una vez has hecho las 140 cadenas, estamos posicionados de nuevo para volver a empezar. Entonces hacemos una cadena al aire y hacemos 2 puntos bajos. 1 y 2. ¿Cómo hacemos la fila de flor en la cadena? Pues así, hacemos 2 cadenas y ahora hacemos nuestro punto Salomón. Esto sería la fila número 10. Lo único diferente, que como sabéis es hacer 2 nudos Salomón, es que aquí al estar encima de la cadena vas a tener que contar los puntos de base. 1, 2, 3, 4 y 5. En el sexto haces tus 2 puntos bajos. Esto es porque estamos en la cadena. No tenemos la base montada, estamos volviendo a empezar. ¿Vale? Y así es la fila número 10, la de los 2 nudos Salomón, pero debemos contar los puntos de la base porque no tenemos la base hecha, estamos partiendo desde la cadena. Así harás un total de 20 cuadraditos. Recuerdas que son 20 a un lado, 20 al otro lado, hasta que te encuentres con el central. Y aquí ya va a ser más sencillo porque es exactamente lo mismo, pero ya tienes montada la base. Es decir, harás los 2 nudos Salomón y seguimos como normalmente haríamos la fila número 10. Ya la tenemos, no tenemos que contar los puntos de base porque ya estamos sobre la base del tejido, con lo cual es más fácil. Vemos directamente dónde están los puntos donde tenemos que clavar. Y ahí seguimos. Vamos a hacer ahora la franja de flor, la fila 10. Y de esta forma vamos a ir trabajando el kimono. ¿Ves? Hemos dejado una en el centro y ahora estamos haciendo nuevamente esta fila de aquí. Y ahora ¿qué hacemos? Repetir hasta tener 6 franjas más. ¿Recuerdas que empezamos con puntos bajos? Tenemos que acabar también con puntos bajos. Para acabar con puntos bajos, una vez hayas llegado a la fila número 6 del otro lateral, acabaremos nuestra labor también con una fila de puntos bajos porque de esta manera nos va a ayudar a coser mejor con más precisión el lateral. Para ello, una vez has acabado la última fila, la franja de lazada, vas a hacer 2 puntos bajos, 5 cadenas, 2 puntos bajos, es decir, como si añadieras una fila más. Una vez acabado el patrón de la lazada, que nos va a servir de entramado, hacemos 2 y una más, como la 2, igual exactamente. Y esta es la que nos sirve de entramado para acabar en puntos bajos. Es decir, ahora haremos un punto bajo sobre cada punto bajo y en las 5 cadenitas que hemos montado vamos a hacer un punto bajo sobre cada cadena. Cierra dentro de la cadena para que te quede más limpio y más recto. En cada punto de la cadena un punto. Debes tener 282 puntos. Aquí tienes que contar desde el inicio hasta el final. Si lo has hecho bien, te va a cuadrar perfectamente. Son 2 puntos bajos, uno en cada punto y un punto en cada uno de los 5 puntos de la cadena. Clavando dentro de la cadena. Y luego tienes los 2 puntos bajos, 2 puntos bajos. Nuevamente la cadena y así acabaríamos a punto bajo igual que empezamos. Vamos a ver un poquito recapitulando. Hemos hecho una fila, 2, 3, 4, 5 y 6. En la de flor hemos dividido, como te he explicado, 20 cuadraditos a un lado, 20 al otro, y hemos hecho esta parte, la hemos dejado libre y hemos hecho la franja de lazada solo a un lado. Una vez acabada la franja de lazada, hemos vuelto a retomar haciendo una cadena larga de 140 puntos y hemos vuelto a hacer la franja de flor. Aquí hemos vuelto a hacer la franja de flor. Como sabéis, primero hemos tenido que montar esta parte de aquí directamente desde la cadena, estaríamos aquí. Hemos montado la franja de flor directamente en la cadena, saltando los 5 puntos de base.
hasta que nos hemos encontrado con la mitad, y aquí debes tener 20 cuadraditos a un lado, llegas a la mitad, 20 cuadraditos al otro. Digo en Instagram de decírmelo para añadirte al grupo privado. Es que la verdad es que en Instagram ya somos unas 10.000 personas y no puedo contestar a todo el mundo, con lo cual es la opción que he encontrado para poder tener un poco un grupo más cerrado a quien sí poder atender de forma más directa. Bien, ahora lo que vamos a hacer es delimitar los brazos. Yo he dejado 1, 2, 3, 4 y 5 lazadas, pero tú puedes hacer las que tú quieras. Te lo vas a probar, vas a colocar marcadores y vas a ver que dependiendo de si eres más ancha o menos ancha, el brazo te va a quedar más al codo o más arriba. Eso dependiendo de la amplitud que tú tengas de torso. Bien, y lo que vas a hacer, muy importante, es marcar con marcadores todo el contorno, dejando la abertura que tú quieras de brazo. Pruébatelo antes de coser, y vas a coser todo el lateral dejando la parte del brazo abierta. Lo puedes coser, yo como esta chaquetita la he hecho a conjunto con el jersey texturas, el top texturas, que lo tienes en el canal, lo he hecho ahora con el color gris. Si tú lo quisieras hacer todo de un solo color, pues también podrías hacerlo de un solo color. Entonces, la forma más fácil de coser, cogemos el color gris, lo pasamos en el inicio, en la parte final de nuestro kimono, y cogemos de las dos hebras la interna de un lado, a ver si ahí, la interna de un lado y la interna del otro lado. ¿Ves? Una y la interna del otro lado. Esta es la forma más fácil de coser con aguja de ganchillo en punto deslizado. Ahora te voy a enseñar después otra, por si lo quieres hacer de otra manera. De esta forma vas uniendo con otro color, en este caso yo con el color gris, de un lado a otro. Y esto luego cuando lo abres y lo planchas, porque como te digo, este kimono necesita bastante bloqueo, te va a quedar esta franja así. Si quieres hacerlo, bueno, es un poquito más complicado, pero te explico cómo. Tendrías que coger un lado interno y fíjate, en lugar de venir desde allí, giro y vengo contrariamente. De esta forma, paso a paso, lazada, te va a quedar este dibujo de trenza. Lo puedes hacer de la forma que te sea más conveniente. Lo que sí que es importante es que planches y bloquees bien este kimono. Yo lo que hago es coger un trapo húmedo y le voy dando forma con la plancha. Es la forma para mí mejor para este punto. Luego puedes rematarlo como tú quieras. Yo te voy a explicar cómo he hecho esta parte de como de cadenita en la parte del cuello, que es muy simple. Son puntos bajos y puntos deslizados. Y cómo he hecho la parte de abajo. Lo primero que he hecho es rodear a puntos bajos todo el contorno del cuello. Una vez llego al extremo, aquí voy haciendo puntos bajos. Atención, aquí sí que es importante que tengamos nuevamente un múltiplo. Debes tener 254 puntos bajos en el contorno total. Si tú has hecho un kimono más grande, tienes que pensar que debes hacer un múltiplo de 7 más 2. Pero en este caso, 254 puntos. Vas contando. 1, 2, 3, 4 y aquí repetimos la franja en gris. Es importante tener estos 254 puntos bajos. Si ves que no te cuadra porque haces los puntos más grandes o menos, recuerda, tiene que ser un múltiplo de 7 más 2, y a partir de aquí lo único que vas a hacer es la franja de flor, pero en el color gris y cogida desde abajo. Ves que va en horizontal en lugar de en vertical. Y luego vamos a hacer el remate del frontal, que lo puedes hacer como tú quieras, en punto cangrejo, en punto bajo, como tú decidas. Yo lo único que he hecho es darle una pasada en puntos bajos, en todo el contorno de la obertura del cuello. He hecho una fila de puntos bajos hasta que he llegado abajo. Luego abajo he dado toda la fila de puntos bajos haciendo esos 254 puntos, y cuando ya lo tengas rematado en punto gris, la parte de abajo, que es simplemente hacer en la franja de flor, que a estas alturas del patrón ya te la sabes de memoria, lo único que hago yo para hacerle este efecto de cordoncito en la parte del cuello es que hago 2 filas de puntos bajos, como ves, así, y luego lo único que hago es dibujar a punto deslizado. Es decir, voy entrando en el medio de las 2 filas y con suavidad voy haciendo filas de puntos rasos.
tantos como quieras. Cuantos más filas de puntos rasos hagas, más efecto de cordoncito te va a quedar. Es un efecto que queda bastante bonito, pero bueno, puedes hacerlo simplemente a puntos bajos, punto cangrejo, como te guste más. Así vamos dando varias vueltas en punto bajo, perdona, en punto deslizado, alrededor de esa fila de puntos bajos que hemos hecho en el contorno, y nos va a quedar este efecto de cordoncito. Espero que te haya gustado el tutorial. Es un patrón que he diseñado con muchísimo cariño. Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Si decides hacer un super thanks, gracias doblemente. Y espero que lo disfrutes con tu tacita de té, con tu aguja de ganchillo, y que me busques por Instagram y me lo enseñes. Un abrazo y hasta pronto.